Bueno, hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Eva María Bernal y soy la fundadora de la página creandounafamilia.net. Me gusta reunirnos con doctores y que podáis hacer preguntas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Elena Pau. Eh, Bienvenida, Elena, lo primero. Hola. Y os quiero contar un poco cómo conocí a Elena, porque bueno, no sé, me gusta, ¿no? También se lo conté a ella. Yo estaba en un grupo de Facebook muy interesante de todo de personas que se mueven en el mundo de la reproducción asistida y unas pacientes que tenían ya niños, estaban hablando de cómo se habían quedado, tal, tal. Y de repente empezaron a hablar, sí, Elena Pau, la doctora de Valencia, y hablaba muy bien. Y otra llegaba y decía, sí, yo también lo conseguí con Elena Pau. Y yo, ¿quién será Elena Pau? Así que lo puse en Google. Y entonces llegué a su página web, ¿cómo es tu web, Elena? Doctora Elena Pau.com. www.doctorelenapau.com, www.doctorelenapau.com. Y, y bueno, y me llamó mucho la atención su web, porque era un sitio era diferente, o sea, no tiene nada que ver cuando entréis, si no habéis entrado todavía, no tiene nada que ver con una página web de otra clínica. Para empezar, es que es una clínica personal, es que tiene el nombre de ella y que yo solamente conozco otra clínica que tenga el nombre del doctor. Es un sitio muy personal y en el que ella como que nos quiere transmitir eh, lo que nos quiere, lo que nos quiere decir y parte de su historia que le ha hecho llegar a ser, pues, el tipo de doctora que yo creo que es Elena, ¿no? Su manera de atender a los pacientes. Elena, también has tenido tu propio proceso de reproducción asistida, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Yo me tuve que hacer 3 tratamientos para conseguir quedarme embarazada y finalmente lo conseguí. Tuve mellizos en el año 2000 Sí. y desde siempre había querido ser ginecóloga, y lo que nos planteamos todas, ¿no? Que no te imaginas que no pueda ocurrir que no te puedas quedar embarazada. Y encima cuando estás trabajando en esta profesión y te toca atender a otras embarazadas y dices, "Y Dios mío, ¿y qué pasa? Y las demás se quedan y yo no me quedo. Pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí?". Entonces, yo lo viví con mucho sufrimiento porque encima, quiero decir, yo atendía a mujeres embarazadas y decía, pero bueno, ¿y esta mujer por qué tiene más suerte que yo? Y bueno, Y eso que tú conocías más los entonces secretos. empiezas a tener como un presentimiento de que hay algo que no termina de funcionar y yo me dije a mí misma, tú lo vas a conseguir, tú sabes que lo vas a conseguir y bueno, pues cuando me decidí poner manos a ello, evidentemente no fue a la primera, fue a la tercera, pero al final el esfuerzo, pues evidentemente recompensa todos los males del mundo. Por eso tengo una complicidad muy especial con las pacientes cuando vienen a contarme sus cosas, porque yo he estado en el otro lado de la mesa y bueno, creo que esa sensibilidad especial pues aporta un poquito de empatía para que yo entienda lo que les está sucediendo. Mm. No sé si alguna me quiere preguntar algo, pero vamos, quiero decir Sí. Ah, que bueno, que al final las cosas se consiguen cuando uno se deja guiar y sigue el camino que tiene que seguir y las cosas salen. mm, Y muchas veces el éxito, yo siempre digo que es de la persona que deposita tu confianza en que lo vas a lograr, ¿vale? Porque al final os quedáis embarazadas. Tú misma, Eva, como me acababas de contar, has pasado por muchas clínicas, pero al final te has quedado embarazada tú porque no tiraste la toalla. Y eso yo estoy convencida de que eso es así. mm. Y bueno, no sé, en lo que os pueda ayudar ahora que me queráis preguntar, pues estaré encantada. Claro, ahora pasamos a las preguntas. Y en estos 13 años que han pasado desde que tú te hiciste tus tratamientos, Mm. ¿has visto como evolución? Bueno, en la medicina me imagino que increíble, Mucho, ¿no? mucho, Increíble. mucho. Desde la medicación que utilizaba yo para pincharme en aquel momento a la que se utiliza hoy en día. Yo, de Sí. hecho, en el año que yo me hice los tratamientos, por ejemplo, no existían aún los antagonistas, No. por poner un ejemplo. Y en la mayoría de la medicación mucho era intramuscular, fíjate, y Había que no ir, o hace sea, que tanto te tenía que tiempo. pinchar siempre una enfermera. Eh,
así es. No, porque yo ya empecé a utilizar subcutánea, pero era, quiero decir, había mucha medicación que por precio, ¿vale? No sé si vosotras lo habéis conocido, el HMG, no sé si lo habéis conocido teóricamente. Esa medicación era intramuscular, Sí, ¿vale? Y ya te digo, los antagonistas, quiero decir, los estaban probando. Yo me acuerdo de que yo estaba trabajando en San Pablo como residente, bueno, residente no, ya era adjunto en aquel momento, y, y había problemas porque producían muchos efectos adversos en la zona de la inyección. Y bueno, quiero decir, y fíjate cómo ha evolucionado ahora. El ICSI eran los primeros años del ICSI, o sea, quiero decir, y en los pacientes, ¿qué cambio has notado principalmente en estos años? o no. Yo te diría que los pacientes lo que vienen es con mucha información, que se nota mucho que hay mucha cultura médica en las redes y entonces la gente viene a veces con ideas preconcebidas y eso a veces es bueno y a veces es malo porque a veces se quieren hacer algo que realmente no tiene sentido porque a no sé quién se lo han hecho y eso pues claro, no, a veces es un impedimento tener un exceso de información, pienso Ya, yo. claro. Vale. Muy bien, Elena. Pues vamos a ver si nos van mandando ya preguntas. Vamos a ver, los asistentes. Eh, a ver, si queréis, por favor, irnos mandando ya preguntas, ¿vale? Y me dice por aquí alguien que no oye, sigue sin oír. Es que es algo de tu ordenador, porque si ahora mismo nos está oyendo todo el mundo, tiene que ser algo de tu ordenador. Por favor, irnos mandando preguntas por el chat, ¿vale? Y yo mientras voy mirando las preguntas que ya me habían enviado alguna de vosotras, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, nos preguntan, ¿qué se puede hacer para mejorar la implantación del embrión? ¿Qué se puede hacer para mejorarla? Bueno, esa es una pregunta que si realmente tuviéramos la respuesta, ¿verdad? Tendríamos mucho ganado. Desde el punto de vista técnico, como técnica, pues yo recomiendo bastante utilizar la técnica del hatching, ¿vale? Que es el abrir el agujerito en la membrana del embrión y desde que yo utilizo, por ejemplo, esto, por ejemplo, de sistemáticamente cuando hago una descongelación, la tasa de embarazo me ha aumentado impresionantemente. Y en las mujeres a partir de una determinada edad, como por ejemplo los 38 años, yo también he visto que es una técnica que me deja más mujeres embarazadas, ¿vale? Pero a nivel endometrial podríamos hablar de qué se puede hacer, ¿vale? Y realmente no hay nada que te diga que te vas a dejar más embarazada a otra mujer, ¿vale? Ahora está toda la investigación esta que está haciendo el IBI de la biopsia famosa endometrial, donde teóricamente, a partir de un estudio inmunohistoquímico, pues intenta ver que el embrión sea receptivo perdón, el endometrio receptivo para el embrión. Y cuando lees la letra pequeña y ves exactamente la cantidad de embarazos que consigue por mirar esto, realmente te quedas diciendo, vale, es un buen método de investigación, sabemos más cosas, pero las tasas mejoran únicamente en un 2 o un 3% cuando te miras la letra pequeña, Sí. ¿vale? Entonces, realmente yo estoy convencida de que al final lo que te deja embarazada es un buen embrión. Eso lo tengo Sí, también clarísimo. eso lo decís todos, que es verdad. Entonces, la pregunta más que qué hacer para mejorar la implantación del embrión sería qué podemos hacer para mejorar la calidad embrionaria, que es lo que realmente nos da la clave, ¿vale? Y eso está claro que está muy ligado a la edad de la mujer, que queramos o no, está ahí. Y poco más, porque las medicaciones, pues bueno, tampoco hay muchas más medicaciones que porque te tomes, está todo muy en fase experimental, ¿vale? O sea, no hay nada que demuestre que te vayas a quedar más embarazada. ¿Eh? No sé si he contestado la pregunta. Vale, bueno, si no, como está aquí la persona que me la ha Eso mandado, es. pues puede ampliar. Vamos a ver. Bueno,
ya sabes, ¿qué cosas se pueden hacer durante una beta espera? Ella pregunta de ovo, pero bueno, una beta espera de cualquier tipo. Se puede nadar, hacer pilates, abdominales, senderismo, pasear. Eh, Es beta una espera. pregunta, esa es la pregunta del millón, que yo Sí, diría. Teóricamente, una mujer que se queda embarazada, que no sabe que está embarazada, hace vida normal y no pasa nada, ¿vale? ¿Qué pasa cuando es un embarazo tan buscado y tan deseado? Pues que yo sí que tiendo a recomendar a mis pacientes que no hagan nada que no hagan de forma habitual, ¿vale? Es decir, pues si no he montado nunca en bicicleta y hay una carga de bicicleta, pues no me voy a subir a la bicicleta. Que evitar los deportes de riesgo, ¿vale? Y yo sí que recomiendo que durante los primeros 15 días hagan un poquito de vida más tranquila, pero lo hago desde un punto de vista más psicológico que físico. Es decir, si durante esos 15 días tú haces algo, ¿vale? Y luego no te has quedado embarazada, vas a sentirte culpable porque habrás pensado que esa actividad que has realizado a lo mejor ha influido en que no te quedes embarazada. Y yo siempre cuento una anécdota y es que una paciente se fue a bucear, ¿vale? Y volvió con una beta positiva y cuando me contaba que se había ido a bucear, yo digo, ¿ves cómo todos son moscas en la cabeza que tenemos? Que en el fondo cuando tiene que salir, sale y cuando no, no. Lo que ya, pasa que es más recomendado pues que hagamos lo más posible, una vida lo más normal, porque si haces algo que se sale de lo normal y luego no te quedas, vas a tener un sentimiento de culpabilidad. sí. Y entonces yo por eso recomiendo pues una vida un poco tranquila hasta la beta espera. También recomiendo ir a trabajar, ¿vale? Porque Nada de pienso baja. que Nada de coger la baja no, para la beta espera. no, porque eso se hace una longaniza. Quiero decir, si estás entretenida en tu quehacer diario, la beta espera corre más rápido y al final lo vamos a saber igual. Pero por lo menos no has estado ahí dándole al coco, que yo creo que eso es, vamos, es malísimo. Sí, total. Pero, por ejemplo, cuando te hacen una transferencia, te dicen también que baños calientes no. Tú, por ejemplo, si te quieres bañar o ir a la piscina, para ti no sería problema, aunque te hayas hecho una transfer a las 48 horas, por ejemplo, pues ya poder empezar a nadar. Es que tampoco sé A si lo ver, dicen por infecciones o por si entra yo te algo. cuento que esta mujer se fue a bucear y No. no pasó nada, ¿sabes? O sea, se quedó embarazada, se fue a bucear. Sí, no, pero me En la beta refiero, espera, ¿eh? perdona, pero me En refiero las como las primeras 48 horas, una cosa así. primeras 48 horas, pues sí. Y de la misma manera que yo también, por ejemplo, recomiendo que no tengan relaciones sexuales, Ujú. ¿vale? En toda la ¿Por beta qué? Pues espera. sí, yo sí que lo recomiendo porque el semen no deja de tener prostaglandinas que puede producir contracciones uterinas y vamos a ver, donde tanto te has esperado, pues 15 días tampoco, incluso a veces soy exagerada y hasta que no hay latido cardíaco sí que les digo que no tengan relaciones, porque quiero estar tranquilo de que ellos estén convencidos de que el embarazo va bien y que se relajen y Mm. entonces Sí, adelante. claro. Que antes cuando estábamos hablando, mientras lo estábamos preparando, me decías que, bueno, que también tus respuestas tienen que ver contigo, con tu experiencia y con tu manera de Por verlo, supuesto, porque por como que supuesto, ningún médico tenéis por como, supuesto, por como supuesto. Sí, a ciencia cierta, ¿no? sí, Y justo, sí, sí. Yo recuerdo que el día de la transfer me tiré en el sofá de mi casa, del transfer que me quedé, lógicamente, sí, y yo iba a trabajar en Barcelona, yo iba a trabajar a 55 kilómetros, trabajaba en un hospital comarcal, iba en un tren que era un Catalunya Express en aquel momento, que era un traqueteo de tren, y yo me fui a trabajar mis 15 días religiosamente y me quedé embarazada. ¿Por qué? Pues porque me tenía que quedar embarazada, porque eran unos buenos embriones los de saber. sí, O sea, que estoy convencida de que todo está más en la cabeza muchas veces, ¿eh? Pero que la prudencia y el sentido común es lo que tiene que imperar cuando uno se hace un sí, tratamiento de este claro. tipo, donde encima pues un montón de ilusiones y un montón de Sí, dinero. claro, pero eso ahora cuando tú me lo dices, que pues que es como tu manera de verlo, que ninguno tenéis como la verdad total, Absoluto. eso como pacientes, o sea, es Sí, totalmente lógico, pero como pacientes que estamos como intentando controlar todo, eso nos desconcierta, ¿sabes? Como que tienes claro. que hacer ahí un poco de lava de cabeza diciendo, no, no, esta persona lo está aportando con su experiencia, Sí. con cómo lo sabe hacer. eh,
pero a veces decimos, pero ¿cómo no hay un criterio común? O sea, que yo quiero que se Porque entienda. realmente los pocos estudios que hay, que eso te lo habrán dicho un montón de médicos, ninguno ha demostrado que por estar más quieto te vayas a Mm, quedar más sí, embarazada. sí, sí. No hay ningún estudio que lo haya demostrado. Ujú. Ahora incluso los últimos estudios estaban poniendo hasta en duda que después de la transferencia estuvieras más de 10 minutos estirada. Quiero decir, hay quien médico que te dejará 10, hay quien te dejará 20, Y otros que te dicen que hay te quien te levantes. levantará. Sí. Por eso te quiero Pero decir como el caso que es no hay que un... todo el mundo consigue embarazos, o sea que realmente Claro, claro. no No hay esa tiene verdad, ¿no? diferencia. No existe Claro, esa verdad total. absoluta. Sí. Vale, mira, aquí tengo una pregunta un poco ya técnica, ¿vale? Las células, nos pregunta otra mujer, células NK, KIR y HLA HLA. y aplicación de Ujú. tratamientos como corticoides o gamma globulina. Esto es un tema inmunológico que, bueno, que tú cuando te encuentras con este tipo de problemas, No. ¿qué sugieres? Mira, eh, yo todo esto se lleva investigando desde hace años. Yo recuerdo ser residente en San Pablo y ver a las mujeres con goteros con inmunoglobulinas por este tema, ¿vale? Y yo creo que aún se están haciendo estudios, pero ninguno ha demostrado, ¿vale? Que todo eso vaya a ser más eficaz para dejar a una mujer embarazada, ¿vale? Incluso algunos estudios hablan de posibles efectos adversos, con lo cual yo no creo nunca que, o sea, que aunque realmente haya un trasfondo inmunológico, que puede que sí que lo sea, los tratamientos que podemos ofrecer a día de hoy para solucionarlo no hemos sido capaces aún de dar con ellos. ¿Y tú no O mandas sea, corticoides, por ejemplo, si tienen las NK alteradas o...? no, 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 no mandas, personalmente no. no, no. Te voy a hacer una pregunta más de las que tengo aquí y ahora pasamos a las que nos están haciendo ya por el chat. Vamos a ver. ¿Cuál es su opinión sobre la efectividad de la prueba ERA de receptividad del endometrio? Si quieres explicarla un poquito Bueno, para las personas que no sepan qué es la prueba ERA. pues el estudio que consiste en que te hacen una biopsia endometrial y entonces inmunistoquímicamente ven el- que determinadas proteínas están ahí y entonces se supone que tu endometrio es más receptivo, ¿de acuerdo? Y en función de esa biopsia que te hacen en un ciclo, programan qué día te hacen la transferencia en el ciclo siguiente, teniendo en cuenta la información que te han dado eh, la biopsia del ciclo anterior, ¿vale? Entonces, se trata de ajustar que si realmente tu endometrio era más receptivo, a lo mejor en día más 2, pues en el siguiente ciclo, eso, en vez de esperar a lo mejor al día 3 a ponerte los embriones, pues te los adelanten de poner un día. Pero lo que te decía, que es todo esto que lo están trabajando y están aún terminando de investigar, realmente, como son casos muy difíciles, porque el estudio está planteado sobre todo para pacientes que tienen fallos de implantación con buenos embriones, ves que la tasa que tienen de aumento cuando aplican el criterio este, es lo que te he comentado al principio, mejora un 2 o un 3%, que claro, para esa mujer que has dejado embarazada, pues evidentemente es importantísimo. Luego el estudio tiene otro sesgo y es que todas habréis oído hablar del famoso scratch endometrial que se hace a veces, ¿vale? Eso de mujer legrada, mujer parida, Ujú. que lo habréis oído un montón Sí, de veces. Tiene una aplicación clínica y es que muchas veces eh, hemos visto que cuando realizamos una biopsia endometrial en el ciclo anterior al del tratamiento, ocasionamos una reacción inflamatoria y conseguimos aumentar la tasa de embarazo en el ciclo siguiente. ujú. Y entonces, para mí el estudio tiene un poquito de, ¿cómo te diría yo? Ya, Que hasta qué punto no hubiera ocurrido lo mismo porque realmente yo he hecho la biopsia en el ciclo anterior, ya, ¿vale? sí. Intentan demostrarnos que no, que tiene su filosofía y lo demostrarán al final porque pues Carlos Simón, que es el que lleva el estudio, pues es un tío estupendo
y seguro que, que nos lo termina demostrando. Pero para mí tiene este sesgo. ¿Hasta qué punto hubiera yo tenido el mismo resultado sin necesidad de hacer un análisis inmunohistoquímico, sino únicamente haciendo una biopsia endometrial? Sí, ¿No? No sé si con esto he contestado que sí, yo sí, sí sí, que lo sí. utilizo Mm, cuando me han fallado otras cosas. Sí que soy partidaria de hacer el escasio endometrial porque he visto que aumento mi tasa de embarazo. mm. Pero no tanto por ser como lo de la ventana de implantación y tal, sino por la Eso reacción. es, sí. Por la Yo reacción. creo que ahí habrá que esperar más estudios para tener una valoración de a qué conclusión llegan, porque nos están presentando aún resultados preliminares de todo esto. Ya. Entonces, a lo mejor, pues quién sabe si luego nos dicen que realmente en vez de un 2 o un 3% es un 10 y entonces sí Ujú. que vale la pena. Pero yo en Pero con las general los veo cifras que bastante estamos ahora, escépticos a la mayoría de los médicos con el tema inmunológico y el tema de del ERA. totalmente, Los totalmente, veo totalmente. Sí. bastante escépticos. Lo que pasa que, Sí, bueno, yo creo que de todas formas hacen falta más pruebas para que, o sea, más terminar la investigación. Luego ten en cuenta que se aplican en casos muy difíciles, es decir, sí, es cuando ya no me quedo embarazada y ya no sé qué más hacerme, pues me hago esto. Y entonces, evidentemente, quiero decir, a lo mejor hay otro trasfondo. mm, Hay mucha gente, pues que todos sabemos que es reacia a aceptar una donación de gametos. Y a lo sí, mejor si directamente fuéramos a una donación de gametos, no tendríamos todos estos fallos de implantación. ya, claro. A mí me preocuparía que todo esto se diera pues después de haberme hecho 4 donaciones de gametos, pero tanto de ovocitos como de semen, y no me queda embarazada, diría, aquí sí que tengo un problema que no sé qué es. Ya. Pero Bueno, bueno, que- habría que coger caso a caso e ir matizándolo. nos preguntan qué se considera un buen embrión, o sea, ¿por qué se le llama un embrión bueno? Se le llama un embrión bueno porque después de mucho tiempo de observación los biólogos han hecho unas clasificaciones y entonces han llegado a unos parámetros donde nos dicen pues que en día más 2 el embrión tiene que tener 4 células, no tiene que tener fragmentos, en día 3 tiene que tener 8 células, el tema de los fragmentos, luego que si los fragmentos son grandes, pequeños, que si están por todo el embrión. Entonces, en función de todo eso, se hace una clasificación embrionaria y se supone que el de calidad A es el mejor y el del D también. Pero todos los ginecólogos hemos tenido transfers de Cs y se han quedado embarazadas. ¿Eh? Con Es lo que esa cual no deja de ser. es la segunda parte de la pregunta que acaba de hacer esta persona, ¿no? Porque luego dice, pero ¿qué pasa porque los que se clasifican buenos no nos dejan embarazadas? Porque no deja de ser lo que acabamos de comentar, una clasificación morfológica, ¿vale? Si tú analizaras el embrión, pues a lo mejor llegaríamos a la conclusión de que no es un embrión normal. De ahí que haya que hacer a veces el tema del DGP, que también es muy controvertido, ¿vale? Porque el DGP, tú coges una célula y analizas un embrión que teóricamente en un día 3 de formación tiene una capacidad de reparar muchas cosas. Y entonces, ¿quién me dice a mí que no he cogido una célula que era la normal y el resto del embrión no? Y al revés. Es un tema, vamos, estaríamos hablando mucho Mm, tiempo de este mm. tema. Quiero Que- decir, el DGP. Por, por cierto, porque yo ahora estoy viendo que muchas clínicas, en cuanto tienes 40 años, ya te recomiendan DGP. ¿Tú también Ya, eres partidaria ahora de casi por sistema? no, no, no. No, ¿por qué? Porque mira, a una mujer que tiene una calidad vocitaria comprometida, ¿vale? Que tú la vas a someter a un estrés y que a lo mejor encima, aparte de la calidad vocitaria, vamos a tener un bajo número, ¿vale? Si tiene un embrión y la va a embarazar, ¿vale? La va a embarazar igual, le haga el DGP o no se lo haga el DGP, ¿me entiendes? El DGP tendría a lo mejor más sentido, pues cuando yo tengo una enfermedad hereditaria, ¿vale? O tengo muchos embriones y todos los veo iguales y, no y quiero tener un criterio más para decidir cuál es el que pongo, pero a una mujer de 40 años que a lo mejor le saques 5 ovocitos y que te haga 3 embriones, quiero decir, ¿qué voy a decidir? Pues que le pongo y que la dejarán embarazada o no la dejará embarazada. Pero el DGP no deja de ser una agresión que yo le hago al embrión, que le saco una célula, que a partir de una célula supongo cómo está el resto del embrión, No. Y que aunque te ¿vale? hagas DGP, te recomiendan con esa edad hacerte una amnio. O sea que tampoco nos va a Claro, librar.
Claro, porque no dejas de hacer la biopsia de una sola célula del Ah, embrión, mm, ¿vale? Con lo cual, quiero decir, esa célula te sale que todo es normal, pero el resto del embrión también era normal todas las células. He tenido la suerte de que he pillado la célula buena. ya, ¿Cuántos embriones habré rechazado por coger precisamente la célula que a lo mejor era mala? Hay mosaicismos, quiero decir, ¿qué es un criterio de selección? sí, Sí, pero yo le veo mucho más sentido cuando tú quieres evitar una enfermedad hereditaria, ¿vale? Eso le veo muchísimo más sentido al DGP. sí. ¿Que embarazas con el DGP? Por supuesto que embarazas con el DGP, pero a lo mejor yo a esa paciente la hubiera embarazado igual, porque le hubiera Ya. puesto el embrión que tenía y se hubiera quedado embarazada. ¿Para qué se lo voy a analizar? Bueno, a lo ¿Vale? mejor para evitar tres transfer, ¿sabes? Porque si ha Tienes tenido razón. varios, se pone dos, se Sí, pone otros dos. Resulta sí, que de los seis solo uno era bueno. sí, 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 es otra manera de verlo. Es otra manera de verlo, pero ¿y si resulta que a lo mejor tenía el bueno en el primer ciclo y se lo hubiera puesto y se hubiera quedado? Ajá. Te lo pongo al Ya, revés, ya, sí, sí, ¿sabes? claro. Sí, pero yo luego que con pocos embriones que van a dar para una transfer, no. Que decir que con dos o tres Claro, embriones para que sea una DGP. Te lo pones y ya veremos. Claro. exacto. Mm. Yo lo veo así y de todas formas te habrás gastado el dinero igual, quiero decir. Ya, sí, sí. Bueno, pero te has ahorrado la beta espera. Ah, sí, no es poco, no es poco. Eso sí. A ver, No es poco. tenemos aquí nos dicen, buenas tardes, encantada de conocerla, doctora Pau. Nosotros tenemos un problema grande de confianza, sobre todo en tanto al departamento de embriología, esa gran zona que nunca se ve lo que hacen. Porque hay centros en los que no hay comunicación ninguna con el paciente y el laboratorio. ¿Por qué se les limita a los padres el poder de decisión respecto a sus embriones si ellos son los dueños o eso, los padres? Ya. Es una buena pregunta y me extraña mucho el comentario porque yo, por ejemplo, digo cómo trabajo yo, ¿vale? Cuando ya tengo el transfer y citada a la paciente, ¿vale? Yo antes de entrar a la transferencia me siento en un despacho con la bióloga, ¿vale? Y me siento con los pacientes y les digo, esto es lo que tengo. ¿Estáis de acuerdo en que hagamos esto? Y entonces ahí surgen todas esas dudas y esas preguntas donde hacemos con un consenso lo que los pacientes quieren, pero lógicamente eh, asesorados por la bióloga y por mí. Nunca, quiero decir, nunca entramos, ala, no te he contado nada y te voy a meter lo que yo quiera y no te explico nada del ciclo. No, no, yo me siento con mis pacientes y les Ujú, explico, mira, teníamos tanto, hemos llegado a tanto y te voy a poner tanto porque es lo que yo creo que nos va a dar mejor éxito. Y ellos ujú. me dicen, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero vamos, nunca sé, vamos, no sé Ya. dónde traba. Lorena, La te verdad mando es un que mensaje porque si quieres tú entrar y hablarlo con Elena o alguna, lo he dicho, si alguna quiere como hablarlo mejor, ¿vale? Lo escribís y yo os doy paso, ¿vale? Vamos a ver, otra pregunta. Mm. Eh, Vale, es que la persona que mandó lo de qué hacer en la beta espera, de que si sí. podía hacer pilates y de todo, entonces dice, bueno, vale, pues entonces me quedaré todo el día, toda la semana en el sofá criando malvas, tranquilamente. Bueno, quiero decir, Bueno, porque ella quería ahí, hacer ejercicio, o sea, ella se refiere vale, porque quería hacer sí, ejercicio. sí, sí. Yo lo que creo que hay que hacer es lo que se haga de forma habitual, ¿vale? Es decir, si yo normalmente hago un día a la semana pilates, por decir un ejemplo, ¿vale? Pues me iré a hacer pilates, pero lo que no tengo que hacer es irme 3 días, porque mira, como tengo más tiempo encima, cojo y me voy a hacer 3 días de pilates. Pues no, un poco de sentido común, sobre todo de sentido común. Ya, vale. Aquí nos preguntan también. O sea, yo tengo 35 años y he decidido ser madre soltera. Antes de realizarme una inseminación, ¿me harían pruebas de infertilidad o solo una revisión ginecológica normal? Hombre, Porque no se la supone aunque infertilidad, quiero vale, decir. Que, tiene razón, una mujer que soltera que decide tener un hijo es una falsa estéril.
¿vale? Ujú. Pero yo le hago pruebas. ¿Por qué? Porque se va a gastar un dinero y le tengo que asesorar sobre qué técnica es la que mejor le va a dejar embarazada, ¿vale? Entonces, aparte de hacerle una revisión ginecológica general, evidentemente le pido un estudio hormonal y le pido una histerosalpingografía, ¿vale? Y a partir de ahí hablamos de qué técnica es la que más le interesa. Pero sí. Porque hacer inseminaciones sin saber que tiene las trompas permeables con semen de donante, pues bueno, se puede hacer, pero no lo veo muy ético. No lo veo ético. No sé si contesta la pregunta. Vale. Nos vuelven a preguntar cuánto reposo se aconseja. Ya lo hemos hablado. De esto cuánto reposo lo hemos hablado. Pero Yo el tú, por día del ejemplo, trance sí que digo, el primer día sí, sí que recomendarías estar el tranquilo primer día, o las primeras 48 quizá, horas. quizá porque a mí me fue bien y yo me tiré en el sofá de mi casa, pues yo digo que Yo se vayan al también, sofá ¿eh? de su casa, Es lo que ¿vale? hice. El primer día sofá y al día siguiente ya empezar Eso a es. pasear. Y al siguiente yo me fui a trabajar normal, normal, con actividad normal, es a esperar, porque el tiempo se pasa mucho más rápido si estás haciendo lo que haces cada día que si te estás mirando el ombligo. Porque además es todo, es que te miras si te han salido pecas, si te duele el pecho, si he tenido una náusea, te lo miras todo. Todo. Y sí, sí, yo me acuerdo que miraba a una amiga mía que me acababa de decir que estaba embarazada y veía que le habían salido pecas y yo me miraba en el espejo y me decía, uy, pues sí, yo creo que también tengo una peca en la nariz. Que estaba, pero que yo me fui a trabajar, vamos. Sí, El primer vale. día, solamente el primer día me tiré en el sofá. Vale. Y bueno, es como me fue bien. Y funcionó. A ver, nos pregunta otra persona. Después de dos inseminaciones y dos FIV, una con transferencia de dos embriones y otra con transferencia de tres embriones y ambas negativas, ¿qué análisis me debería hacer? ¿Hematología, inmunología u otros para analizar causas de falla de implantación? En principio son de buena calidad, tiene 33 años, baja reserva Ujú. y un quiste endometriósico en un ovario. Te lo repito, Pues, dos vale, inseminaciones, dos FIV, transferencia de dos, transferencia de tres, todo negativo, 33 años. vale. ¿Y el marido cómo está? Eso no lo dice. Coco, si nos lo cuentas cómo está tu pareja, eh, Claro. te lo- a ver, Yo quiero decir, perfecto, dice que mirando, perfecto, dice que el perfecto. marido está perfecto. Hay maridos perfectos que luego Eso es no lo que dan iba a pena, decir ¿eh? yo, ella dice que el suyo está perfecto. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo haría un tercer ciclo, por supuesto, ¿vale? Si tiene pocos ovocitos, lo que te he comentado antes de que le añadiría el hatching a la hora de hacerle la transferencia. Y al semen del marido, aunque esté estupendo de la muerte, le haría la técnica del MAX, de las famosas columnas de anexina, ¿vale? Porque ya sabéis que con esta técnica se separan los espermatozoides que tienen aumentada la fragmentación del ADN, en principio por apoptosis, y dijéramos que hay una selección más allá del cuando hacemos únicamente un REM, y entonces la calidad embrionaria va a ser más fácil porque le vas a ofrecer a ese ovocito un espermatozoide que va a ser seguro mejor, y entonces la calidad embrionaria ahí podemos ganar algo. Y porque me resisto a pensar que toda la culpa siempre sea de las mujeres. Quiero decir, por mucho que te digan que el semen está fantástico, pues no sé qué pruebas le habrán hecho, pero a lo mejor si le hiciéramos más pruebas veríamos que no es tan fantástico como cree. Entonces, la animaría desde luego a hacer un tercer ciclo con estas dos modificaciones, Ujú. el max y el hatching. Y para hacer hatching hay que llegar a blasto, No, 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 no. Tú el ¿no? hatching lo puedes hacer en día más 2, en día más 3 y al blasto. Ah, En casi todas las fases. ¿Eh? vale, vale. En todas las fases. Pero entonces se engancharía antes de lo que le toca engancharse al embrión. No, lo que tú favoreces cuando haces el hatching es que la corteza del embrión, dijéramos, ¿vale? Sea más fácil que haga la extrusión para pegarse el endometrio, pero se pegará cuando le toque, Ah, vale, vale. ¿vale? No se va a salir. Solamente estás favoreciendo, Vale, ¿eh?
Tú haces un agujerito, pero no es que lo sacas, sino que dejas preparado el agujerito para que cuando el embrión tiene que pegarse al endometrio lo tenga más fácil. Vale, vale, no, no se van a ir por ahí células, perdona, ¿no? No, porque es una cosa muy chiquitina, Vale, no. ¿Mm? ok. Eh, vamos a ver qué sé. Buenas tardes. Tiquití. Ujú. Aquí. ¿Por qué hay más riesgo de embarazos ectópicos con las técnicas de reproducción asistida? Vamos a ver. El riesgo de embarazo ectópico viene dado primero porque realmente la paciente sea estéril porque ya tenga un problema tuárico, que sería esa una de las cuestiones. Y por otro lado, porque cuando nosotros hacemos las estimulaciones ováricas, ¿vale? Sí que puede ser que haya cierto componente inflamatorio o que la trompa se quede de una manera colocada en la pelvis. El embarazo ectópico muchas veces tampoco se sabe por qué ocurre, porque también se ha visto que embriones que son cromosómicamente anómalos implantan más en sitios que no tocan. ¿Vale? Entonces, a lo mejor sería una razón de que realmente le hubiera tocado el ectópico igual porque era un embrión que cromosómicamente no era normal. Ujú. Bueno, es un compendio de todas estas cosas, porque por otro lado, pues en una inseminación tú no controlas dónde dejas los embriones. En una fecundación in vitro sí que estás controlándolo. ¿Cuántas veces en mujeres que incluso es una donación de ovocitos ha pasado un ectópico y esas pues no han tenido ni tan siquiera la estimulación ovárica y dices, ¿y esta por qué? ¿Y, y por Entonces, por qué? eso te quiero decir que es un compendio de cosas que Pero como realmente a mí lo que me llama la atención es como un embrión que está en el útero sí, eh, coge camino para arriba otra vez. coge camino, y coge, y Para, tanto que coge camino. Sí, ¿sí? sí, 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 porque en el fondo ahí dentro hay como una especie de fluidos y se pueden desplazar y bueno, lo que habría que saber es por qué es más fácil en unas mujeres que en otras que ocurre. Y Ujú. cuando ocurre un heterotópico, ¿cómo lo ves? Quiero decir, que encima en la trompa que no hay ni endometrio, quiero decir, ¿por qué se implanta el embrión ahí? Quiero decir, pues probablemente porque si analizáramos lo que te digo, ese embrión no es un embrión cromosómicamente normal o no tiene unas órdenes, dijéramos, de lo que tiene que hacer normal y entonces se va ahí. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? A ver, otra pregunta. ¿Podría sufrirse un SHO leve tras la punción ovárica por cómo se ha realizado la punción en el quirófano? Vamos, si podría ser como se ha realizado la técnica y no por la medicación en sí. Si nos explicas qué es, por favor, Vale. El SHO. síndrome de ovario, sí, Ah, el sí, síndrome de hiperestimulación ovárica vale, se vale. refiere, ¿vale? Ujú. Yo creo que el síndrome de hiperestimulación ovárica no depende de la técnica de punción ovárica, ¿vale? Lo que sí que se ha visto es que una mujer que tiene más riesgo de tener un síndrome de hiperestimulación ovárica se beneficia de que tú le pinches todos los folículos, es decir, de aquellos grandes que esperas encontrar el ovocito, pero también de aquellos otros que son más pequeños, porque al final lo que hay es más células de la granulosa que producen más estradiol y entonces aumenta el riesgo de la hiperestimulación ovárica, ¿vale? Entonces, eh, si ella tiene riesgo, lo tiene por las características, porque sea una mujer que tenga un ovario poliquístico la mayor parte de las veces, porque vaya a tener más de 20 ovocitos. Entonces, la técnica no va a variar eso. Lo que va a variar es que a lo mejor sea más leve el síndrome si yo le vacío más todos los folículos que puedo durante la Ujú. punción, ¿vale? Para las que no controlamos muy bien el tema de poliquísticos, no es lo mismo tener ovario poliquístico que tener síndrome de ovario poliquístico, o es lo mismo. Vale. Realmente no, ¿vale? O sea, el ovario poliquístico puedes tener una alteración ecográfica, una alteración hormonal y dijéramos una serie de alteraciones físicas, que es el hirsutismo,
el acné, ¿vale? Entonces, cuando tienes las tres cosas, se supone, o sea, las tres alteraciones, en la parte ecográfica, en la parte analítica y la parte, dijéramos, física, se dice que tienes el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿vale? Pero yo puedo tener un ovario ecográficamente poliquístico, pero que me dé ciclos que sean regulares, que no tenga hirsutismo, No que es la malo LH tenerlo. tampoco esté. No sería malo tener No, 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 vale. sencillamente cuando estamos hablando de ese tipo de ovario, lo que estamos diciendo al fin y al cabo es que tienes más reserva ovárica porque tienes más folículos, Claro, ¿vale? Pero el síndrome de ovario poliquístico, pues es la chica que te entra en ciclos que te hace de amenorrea, que se pasa meses que no tiene la regla, que le cuesta adelgazar, que tiene hirsutismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que entonces, como no ovula, produce mucho estradiol, no tiene compensación de la progesterona, puede tener riesgo de tener una hiperplasia endometrial. Es decir, es una cosa. Vale. A ver, un segundito. Otra. Mm. ¿La aspirina tiene alguna utilidad en la implantación, prevención de abortos cuando las pruebas de coagulación han dado negativas? Pues esa es una buena pregunta, ¿vale? Porque yo cuando lo he probado todo a veces, incluso el estudio de coagulación es negativo, la he utilizado empíricamente y a lo mejor ha sido casualidad, pero me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Y debo decir que en estos casos incluso lo he combinado con heparina, ¿vale? ¿Cuál sería la razón? Pues que cuando tú haces una batería de pruebas no puedes analizarlo todo. Entonces probablemente estás tratando cosas que aún no sabes diagnosticar, ¿vale? Y es inocua porque al fin y al cabo la estás dando a dosis que son profilácticas Adiro, me y yo, imagino. sí, el adiro de 100 y yo en mi experiencia, entre darla y no darla, cuando ya he hecho de todo y no sé qué más hacer, me ha resuelto muchos casos. Qué bien. Pero ya te digo que es más un problema de a lo mejor decir qué es lo que me está arreglando que aún no lo he diagnosticado, pero bueno, actúo sobre el problema de otra manera. Me preguntan también, ¿es normal que después de varios tratamientos la menstruación sea más escasa en cantidad? Tiene 34 años. No, no tendría por No qué. tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene- No, le hubiera pasado lo mismo probablemente. Mm. Nos dice una de las chicas que nos ha preguntado lo del síndrome ovario poliquístico y tal, que se quedó embarazada con un embrión calidad D. ¿Ves? ¿Tú Sí. ves? Era joven la pregunta, ¿con qué edad se quedó embarazada? Eh, ¿Te lo dice? espera, a ver si nos lo dijo por aquí. Me parece que es la... No, no sé la edad de Lorena. A ver si nos la... Ok. 29 años. Muy joven. Pues entonces me lo creo. Es Claro, muy joven. claro que sí. Tenía muy buena edad. Tenía muy buena edad. Sí. Eh, con la DGP no se evitan futuros problemas tipo Down, etcétera. Preguntan. Vamos a ver. Con el DGP, precisamente, una de las cosas que buscas es saber que no tenga un síndrome de Down, ¿vale? Pero yo puedo hacer un diagnóstico preimplantacional, por ejemplo, porque no quiera que mi hijo herede un Corea de Huntington, por ejemplo, ¿vale? Y a veces tú en el DGP no miras todo porque el material que extraes no te da para hacer el diagnóstico completo, ¿vale? O sea, tú tienes una célula, tienes que hacer un cultivo celular y, por ejemplo, en este caso de querer evitar una enfermedad hereditaria, destinas todo el material que tienes a saber que ese embrión es normal para esa enfermedad, que es la que no quieres transmitir. Y entonces, en ocasiones, no te da para hacer el diagnóstico cromosómico, que es diferente, ¿vale? Una cosa es el saber cromosómicamente y una cosa es buscar en concreto una alteración de un gen que está dentro de un cromosoma. No sé si he contestado la pregunta. Vale, si alguna pregunta cuando la Sí, responda Elena no queréis preguntar más, lo mandáis, ¿vale? sí. Nos pregunta otra persona, ¿cómo influye la ansiedad y estar nerviosa a la hora de la implantación? Pues mal, mal, mal. Vamos a ver. Uno tiene que confiar en que va a ir todo bien, que le han hecho lo mejor que le podían hacer
y que si el embrión es bueno y todo va bien, pues se quedará con su madre, ¿vale? Y si no sucede, es que no debía suceder, ¿vale? O sea, y hay que relajarse y pensar y tener pensamientos positivos, es muy importante, ¿vale? O sea, ¿cuántos casos conocéis de gente que se ha hecho tratamiento y cuando luego se han relajado se han quedado embarazadas espontáneamente? ¿Cuántos casos conocéis? Yo, vamos, seguro que levantáis la mano todas, ¿eh? Con lo que el estrés es una cosa que hay que saber manejar porque sí que influye mucho en que todo vaya bien. Cuando una persona confía en ti, yo siempre digo que tengo el 50% del positivo conseguido, ¿vale? Tengo un caso muy bonito que si queréis os lo cuento, ¿vale? Sí, Que me ha pasado hace poco. sí. Una chica de 35 años, operada de endometriosis, con una FSH de 19 y una hormona antimuleriana, ¿vale? De 0,1, que ya sabréis que eso es muy bajito, Sí. que le habían dicho se tiene que hacer usted una donación porque no va a ir a ningún sitio, no va a ir a ningún sitio. Bueno, pues le hacemos una primera estimulación, le sale solo un folículo y le cancelé el ciclo porque digo, "Ah, no vamos a ningún sitio". Segundo intento, en el mes siguiente, con una dosis incluso muy baja, porque yo digo, ¿para qué? Esto no es cuestión de dosis, esto es una cuestión de que la reserva ovárica la tienes baja. Y eso que ves el ovario más animado, llegamos casi a 3 folículos y le dije, pues mira, ¿sabes qué? Digo, vamos a programar la punción. Al final eran dos más adelantados y había uno que iba un poquito más detrás, que es que no confías en que salga y efectivamente tuvimos 2 ovocitos, 2 metafases 2, ¿vale? 2 embriones y está embarazada de mellizos, ¿vale? Jolín. Y la actitud de esta pareja es lo que más os quiero recalcar. Esta pareja, yo le decía, mira, puede ser que te haga la punción y sea una punción en blanco, puede ser que sí que hayan células, pero que por lo que seas, pues sean ovocitos atrésicos o que no tengan un adecuado grado de madurez, puede ser que no te fecunden y muy empeñada en decirles, oye, si no llegamos hasta el final, se os va a devolver dinero porque esto ahora pasado así, no sé qué. No nos des ningún precio, que esto va a ir todo bien. Oye, tú, y el día que vinieron a hacerse la ecografía, que yo no sabía que eran dos, porque no lo sabíamos, solamente teníamos la beta, y la beta, como ya sabéis, a veces tampoco nos dice si sí o si no, era una beta de 500, que muchas tienen de 500 y tienen solo uno. Él entró por la puerta y me dijo, vengo con Lucía y Andrés. Y digo, ¿qué? Sí, sí, que vengo con Lucía y Andrés. Oye, tú, y le hago la eco y hay 2 sacos. Y yo digo, ¿tú ves? Digo, es que esa es la actitud. Y ella me lloraba y me decía, oh, a mí que siempre me decían que iba a quedarme embarazada con una donación de ovocitos y fíjate lo que ha pasado. O sea, yo cuento esto y además se lo dije, digo, voy a contar tu historia, digo, para animar a otras pacientes, porque lo bueno vuestro ha sido sobre todo la actitud, ¿vale? O sea, es la mitad del positivo. Y Podían haber salido, por pero curiosidad, ¿qué bueno, edad tenía ella? eso 35, 36 años, 35. 36, 36. 36. Porque a mí yo he leído o me han comentado que no es lo mismo una FSH más joven que una FSH de 40 a Correcto. 42. Quiero decir que Correcto, correcto, correcto. hay más Evidentemente, probabilidades de que lo consiga. si esta chica con esta FSH y esta antimuleriana me viene con 40 años, yo a lo mejor lo hubiera intentado la primera vez porque creo que se debe dar la Sí. oportunidad, Ujú. ¿vale? Pero probablemente no hubiera salido. Yo soy consciente de que aquí la edad ha sido el factor que nos ha salvado seguro, o sea, Sí, seguro. vale. Qué bueno. Le hice Max y le hice Hachin. Le hiciste. Max y Hachin también, sí. Lo digo porque, mira, no sé, ha funcionado. Sí, Y hablando de terapias alternativas, que alguien al respecto había hecho sí, alguna sí. pregunta también, Ujú. ¿vale? Esta chica sí que hacía acupuntura, ¿vale? Que es la única terapia alternativa que realmente ha demostrado que sí que aumenta la tasa de embarazo. Muy probablemente porque sí que consiguen hacer un aumento de la vascularización a nivel endometrial y deben mejorar la receptividad endometrial, creo yo.
creo yo. Ujú. Sí, 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 hay veces, hay clínicas que te dejan que esté allí el acupuntor contigo justo antes de la transfer. De hecho, yo me llevé una vez a un acupuntor, a, Sí, sí, a justo antes de entrar al quirófano, y porque lo había oído que fuera de España se sí, hacía, yo lo pedí y me dejaron sí, hacerlo. No me sí, quedé, pero bueno, no te pero que me quedaste. dejaron. Vale. Los que se dedican a hacer acupuntura dicen que necesitan al menos 2 meses de Sí, preparación, sí. ¿vale? Yo, como daño no hace, y sí que pienso que sobre todo trabaja mucho el tema de la ansiedad, del estrés, quiero decir, si alguien se lo puede permitir, porque todo esto al final termina siendo un tema de dinero, Mm, ¿vale? Pues es de esas cosas que me dicen, ¿hago algo más? Y yo digo, pues mira, pues si quieres hacer acupuntura, mal no te va a ir, como terapia alternativa o coadyuvante. mm. ¿Algún consejo previo a la transfer, alimentación o de lo que sea? El tema bebidas post-transfer también nos puedes... No, a ver, vuelvo aquí a apelar al sentido común, es decir, si haces una dieta sana, ¿vale? Es decir, que lleve sobre todo comida en la línea de tratamiento antioxidante, pues vitamina C, tomar el sol, pues no comer, no atiborrarte de dulces, Pero sentido bueno, eso común, sería sentido común. por lo menos estar unos 6 meses haciendo algo así, o sea, tampoco 2 Semanas Pero por Santa. eso te quiero decir que es que es sentido común, ¿sabes? O sea, evidentemente, pues si hay un riesgo de hiperestimulación ligado al momento de la transferencia, pues yo sí que hablo de hacer una dieta hiperproteica normosódica, ¿vale? Ujú, Porque favoreces la eliminación de líquidos y te encuentras mucho mejor antes. sí. Y entonces recomiendo proteínas, pero por un problema de hiperestimulación ovárica, no porque piense que se vaya a quedar más embarazada la mujer. Y lo de tomar Aquarius es cuando te has hecho Por lo punción. Es mismo. decir, no es por una transfer de donación de óvulos no No, necesita es por Aquarius. la punción, correcto, es por la punción, Mm, por la punción. vale. La persona que nos comentaba lo de la poca confianza con el laboratorio nos dice, solo era porque de las dos clínicas que he acudido, en ambas no ha habido, no ha habido comunicación ninguna. En la primera, 2 años, en los primeros años después, cuando pedimos el informe, nos enteramos que hubo un embrión en observación hasta día +6 y no nos habían dicho nada. También que el resto de la corte de embriones tenía igual de calidad que los dos transferidos y que aún así los tiraron a la basura. En la segunda clínica la información la recibí yo sola una vez dentro del quirófano y todo preparado para la transfer. Pues la verdad es que no son Bueno, buenas políticas, no son buenas políticas para atender a los pacientes. no, hombre, es raro lo de tirar los embriones. Es que como no has dicho la calidad de los embriones que te transferiste, como para no. O sea, siempre se deja llevar a Blasto, por lo menos, ¿no, Elena? O sea, si tú ves uno malo Sí, antes, claro, sí, lo dejas que él sí, solo sí. haga. Teóricamente, si llegan a blastos se deben congelar y si no llega a blastos, pues es que no eran buenos embriones y no se congelan. No. Eh, Otra pregunta. ¿Qué recomiendas cuando existe factor 5 Leiden para que haya mejores resultados en una transfer? En una transfer, bueno, esta paciente lo que está claro es que tiene que llevar heparina, ¿vale? Porque tiene un factor de riesgo trombótico y si lo sabes antes, pues entonces te anticipas y normalmente, pues a partir del transfer hay que llevar heparina, ¿vale? No a partir del resultado de la beta, sino a partir de la transferencia, Ujú. ¿vale? En cuanto a temas de heparinas, pues hay muchas en el mercado. Yo sé un poquito del manejo, pero me gusta ir de la mano de un hematólogo, ¿vale? Porque pienso que cada uno tiene que hacer su trabajo, yo lo diagnostico, ¿vale? Sí que pauto la heparina, pero luego pido que le vayan haciendo los controles durante el embarazo un hematólogo, Mm. ¿eh? Y va bien, ¿eh? Quiero decir, cuando diagnosticas el problema y les das la heparina, va bien. Pero tú Se también cansan de la pinchar. mandas en casos de ya de muchos negativos, muchos abortos y tal, aunque no haya nada diagnosticado, decías. Me ha parecido entender Empíricamente, empíricamente. empíricamente, sí, Mm. sí.
Entonces, si es empíricamente porque no hay ninguna alteración, ¿vale? No la supervisa un hematólogo porque las dosis tampoco ni las subimos ni las bajamos, ¿sabes? Son unas dosis que Mínimo. las otras sí que las revisan un poquito más. Mm, Si aumenta de peso, pues entonces tiene más sentido subirle la heparina sí. y si no, pues es una dosis como si dijéramos base y la verdad es que mi experiencia a mí me ha ido muy bien. Muy bien. Durante la estimulación hormonal en toda FIB debería hacerse control con analíticas, además de con ecos. Gracias. Pues, No, 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 no. Si tienes suficiente experiencia como los que debemos estar trabajando en esto, se supone que en una clínica lo que deben tener es personal que sepa lo que está haciendo. Yo pido muchas veces el estradiol del final, ¿vale? Porque es un dato un poco de decir, bueno, pues como he calculado que me espero tantos ovocitos, pues si tienes estradiol estoy más o menos en lo cierto, pero y por tener luego datos en el fondo, pues para si tienes que hacer un estudio y decir, tantas las he embarazado con esta dosis y he llevado este estradiol y quiero publicar, y entonces me interesa tener el dato. Eh, a alguna paciente que tengas dudas de si le congelas o la transfieres para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, pero eso ya lo vas a ver con el ovario. Cuando haces la estimulación ya vas a saber si la vas a congelar o no, ¿vale? O sea, el dato yo pienso que no es imprescindible. Yo, de hecho, en las inseminaciones no lo pido nunca. Para la preparación endometrial de las receptoras de Ovodón no lo pido nunca. Y ya te digo, lo pido solamente el estadio final del día que desencadeno la ovulación para muchas veces, si me quiero apoyar en con qué lo tengo que hacer. Pero te das cuenta de que la mayoría de las veces hubieras tomado la decisión igual sin necesidad de tener ese dato. mm, vale. Nos preguntan, ¿qué recomendarías para una segunda ovo tras 3 negativos, porque ha habido varias transfer, una transferencia doble o sencilla para una mujer de 41 años? Hombre, una segunda o una mujer de 41 años, yo pondría dos. Si me ha fallado una primera haciéndole ya tres transfers, que entiendo que le ha dado una primera donación para tres transfers, habría que ver qué calidad tenía. Volvemos a lo de siempre. Cómo está el factor masculino, si te hago una No, segunda es de ovo donación. No, no, es donación de semen. La de, persona que lo pregunta. donación de semen, vale. Yo me pondría dos. Yo me pondría Sobre dos, todo si no te, porque sobre todo si no te asusta tener mellizos, ¿no? sobre todo si no te asusta tener mellizos, lógicamente. Quiero decir, si tengo claro que solo quiero tener un hijo, pues entonces iría de uno en uno, lógicamente. Quiero decir, eso es una cosa que tiene que estar clara. Pero mm, si lo pregunta más por la edad, yo no le veo ningún problema que de 41 años tenga mellizos, ¿vale? Una Mm, cosa diferente a lo sí. mejor es si me plantearas una mujer que quisiera quedarse embarazada, pues de más de 45 años, ¿vale? Realmente ahí, con una buena calidad embrionaria, yo sí que me iría a un transfer de un blasto único, ¿vale? Para garantizar que se quede embarazada solo de uno, Mm. ¿vale? Em, Otra pregunta. Aun teniendo reserva ovárica a los 40 años, ¿recomiendas ir a ovo después de 3 ciclos fallidos de FIF? Gracias. Aun teniendo después de tres ciclos fallidos de FIB con 40 años, pues casi que sí. Quiero decir, depende del dinero que tenga, ¿vale? O sea, necesitaría ver un poquito más de la información de los ciclos, pero con 40 años y tres FIBs, yo creo que ya lo ha intentado, ¿vale? Y si lo que quiero ya es quedarme embarazada, pues me iría a una donación de ovocitos. Y muchas veces a la primera que cambias ahí, embarazas a la primera, casi siempre, ¿eh? Vale. Otra pregunta. ¿El scratch que comentas es un ligero raspado endometrial que se hace con la cánula o implica una biopsia? ¿Aprovechan para hacer además biopsia o a veces hacéis el raspado y ya está? Eh, yo utilizo para hacerla personalmente una cánula de biopsia, pero como muchas veces lo hago empíricamente y no porque vea un problema endometrial, ¿vale? No la mando a analizar desde el punto de vista histopatológico, ¿vale? Es decir,
si yo sospecho que a veces puede haber, pues ni que sea una hiperplasia, entonces sí que tiene sentido porque hay que hacer un tratamiento previo antes de volver a hacer una, una transferencia, Mm. ¿vale? Entonces, tú al gesto que haces es como si hicieras realmente un aspirado endometrial para causar ese daño, entre comillas, endometrial. ¿Eh? Entonces, Mm. realmente sí que coges muestra. Lo de enviarla o no ya queda pues a lo que tú pienses. Ujú. Pero vamos, a mí yo te diría que me ha funcionado sin mandarlas a analizar, ¿eh? Sí. Nos dice otra de las chicas que a una amiga suya le hicieron hatching en día 2, como yo te preguntaba que si se podía hacer, y que ha nacido la niña hoy, la niña del ¿Ah, hatching sí? de 48 horas. Sí. Muy bien. Pero hoy en día, por ejemplo, transferir con 48 horas es porque estás viendo que los embriones no van a aguantar, si no, no se hace hoy en día una... Yo no oigo a nadie que le hagan transfer de 48 horas, ¿no? Que lo dejéis Transfer 3 días como mínimo hoy en día, quiero decir. a ver, depende siempre de la cohorte embrionaria que tengas, ¿vale? Es decir, eh, es un tema, por un lado, del número de embriones que tú tengas y de cómo trabaje el laboratorio con el que trabajas, ¿vale? Si yo no puedo elegir embriones, es decir, y tengo dos, tres embriones, ¿vale? Yo puedo hacer la transferencia en día más dos porque voy a decidir lo mismo que en día más tres, ¿vale? Ujú. La diferencia de esperarme un día más es que evidentemente yo tengo la información de la calidad embrionaria un día más allá, ¿vale? Pero la decisión que tome probablemente sea la misma, porque Mm. no tengo dónde elegir. Mm. Entonces, si yo tengo muchos embriones y los llevo a Blasto, tengo otro criterio de decisión, No, claro. ¿vale? Mm. Para saber qué es lo que le pongo, ¿de acuerdo? Pero dependerá mucho del laboratorio Calidad. también, Claro, yo en mi caso, por ejemplo, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, yo mi sí, ilusión, mi fantasía era llegar a Blastos. Pero me llamaron a sí, las 48 horas por la mañana y me dijeron, vente corriendo que se nos mueren todos. Y me transfirieron dos y me quedé madre de mía, uno. Y me quedé de uno ¿ves? en 48 horas. Era el año 2006, o Claro, sea que, pero yo en aquella época, todavía, en 2005, en aquella época todavía oía transfer de 48 horas. Ahora, pues bueno, he oído esta, pero que ya no oigo así es normalmente, por eso. el motivo de hacerlo a las 48 horas es sobre todo que si yo tengo dos embriones, no tengo nada más que esperar. ¿Me Sí, explico? O sea, claro. no tengo nada que decidir. Entonces lo hago a las 48 horas, pero lo normal es hacerlo en día 3 o en blasto. Depende de las clínicas, sobre todo. Vale. ¿Consideras útil realizar un cultivo de exudado del útero? No, no. En el tema de la biopsia, del estudio de la receptividad endometrial, ¿vale? Estaban intentando validar que en vez de hacer una biopsia endometrial, realmente lo que se recogiera es el exudado, ¿vale? Pero todo eso yo creo que nos lo contarán en unos meses. ¿Qué información nos va a dar realizar esa prueba por el tema del estudio de la receptividad endometrial? Antes de continuar, os voy a decir, nos quedan 5 minutos, ¿vale? Porque para que no mandéis más preguntas, hay bastantes y yo creo que no nos va a dar tiempo a responder a todas, ¿vale? Nos dicen, ¿el nivel de estrés durante el tratamiento hormonal para una FIF crees que influye en la calidad de los ovocitos que se producen? En la calidad, yo creo que influye más en la respuesta, ¿vale? O sea, una mujer estresada te va a hacer un mal ciclo seguro, pero, pero más que en la calidad ovocitaria, yo creo que incluso en el número de ovocitos, más que en, quiero decir, una mujer que a lo mejor le puedas sacar muchos ovocitos que esté estresada, tendrá un mal ciclo y le sacarás pocos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, Por pero una mala gestión. seguro que has tenido pacientes absolutamente atacadas de los nervios que han conseguido embarazo, o sea que sí. Por supuesto, pero yo creo que al final se basa en la confianza una vez más. Quiero decir, ella está muy estresada, pero en el fondo es que confía en ti, ¿vale? Sí, Y sí, a lo mejor claro. necesita manifestar ese grado de estrés. O sea,
Pero sí, claro, claro que las estresadas se quedan embarazadas, por supuesto. Sí, Quiero decir, no vamos a decir ahora que quien esté estresado no se quede embarazado, pero es un mecanismo de supervivencia que en situaciones de estrés lo primero que se deja de hacer es ovular. buscar embarazo. Sí, La naturaleza es sabia y precisamente es lo que menos favorece. sí. La persona que nos preguntaba sobre síndrome de ovario, perdón, síndrome de hiperestimulación ovárica, dice que Hiperestimulación. cómo puede ser que ella lo haya sufrido en sus dos últimas funciones si no es poliquística y solo tenía 5 o 6 folículos. Vale. Es una buena pregunta porque sí que es verdad que a veces incluso con un bajo número se produce una hiperestimulación ovárica. Entonces, eh, todo está relacionado con una sustancia que se llama el VEG, ¿vale? Que probablemente pues esta paciente tenga más receptores para este vasodilatador, que es al final el causante del síndrome de ovario, de hiperestimulación ovárica. Mm, Porque yo también he tenido casos de, como ella dice, con 5 gocitos y también se han hiperestimulado. sí. Pero durante el proceso de la estimulación has tenido alguna pista ecográfica que en un momento dado te ha hecho sospechar que eso pudiera ocurrir, ¿vale? Porque vieras más líquido libre periovárico, porque los folículos fueran especialmente grandes y entonces resulta que tiene un estradiol que está por encima de los límites, aunque tenga lo que tenga, y realmente le he sacado 5, pero tenía folículos muy grandes que han salido vacíos que también me estaban produciendo estradiol. Quiero decir, hay muchas razones, pero sí, a mí también me ha pasado, ¿eh? Ya. La persona que nos preguntaba por el factor 5, Leiden, Mm. que ya lo tiene y la van a mandar heparina, Sí, ¿desde qué día recomiendas que se pinche? ¿Vale? desde el Porque, a ver, transfer. te cuento, ella tuvo un problema, el ginecólogo le decía un día y el hematólogo otro. Sí, sí. Yo te diría, en mi experiencia, o el día del transfer o al día siguiente, ¿vale? O sea, si el día del transfer es un día complicado porque me he movido y me he desplazado y tal y cual, hay que empezar al día siguiente como muy tarde, a ponerse la heparina. Sabes que pero los hematólogos normalmente es que quieren mandarlo antes, la heparina. Ya, yo me ha funcionado desde la transferencia sin ningún problema, ¿eh? Mm. Porque realmente, quiero decir, hasta que tú no pones el embrión, no hay ahí nada que evitar. Quiero decir, las trombosis que se puedan producir, microtrombosis, aún no existen, ¿me entiendes? O sea, hasta que no Mm. llega el embrión Mm. y se quiere pegar, entonces es en ese momento cuando tiene que actuar la heparina. Sí. Nos preguntan, si te has quedado de dos en la primera transfer de óvulos, has perdido, y después te has hecho dos transfer más de uno, porque claro, a la gente además se le queda miedo y Sí. perder dos. Eh, ¿Tú qué recomendarías después de aborto de dos, dos negativos de uno, transfer de uno o de dos? Yo, no te dice en qué fase se le han puesto, si le han puesto blastos, si Las, eran de buena calidad, no, son si de han 3 días, si no me operativo. equivoco, Sí. pero Y no estoy son, segura. A ver, si o nos sea, lo la dices pregunta mía sería, de ¿es día todo de 3, la misma, era de día 3 en fresco. Sí. pero eran remesas diferentes? Es decir, entiendo que se hace una FIB, se No, pone no, no, era dos, donación de óvulos. Era una donación de óvulos. era donación de Sí. óvulos. Pero de una misma donación, o sea, una sola donante, es la pregunta de, A ver, a ver, contéstanos, por favor. A ver si ¿sabes? O contesta. sea, Sí, que si eran dos donantes o una donante. Ahora, desde luego, va a cambiar de donante, ¿vale? No, es que no nos contesta. vale. Bueno, vamos a suponer, si ha sido todo de la misma donante, yo sencillamente cambiaría de donante y empezaría con uno, ¿vale? Sí que, Pero me dice sí, pero no sé a qué te refieres. Si sí son donantes o si sí es un donante. A ver, contéstanos. La misma donante.
Vale, pues si es la misma donante, entonces probablemente sí que empezaría con uno, ¿vale? Si no quiere tener el riesgo de tener un embarazo múltiple, ¿vale? Porque lo achaco más a que es toda la misma remesa, ¿de acuerdo? Y por lo que fuera la donante, pues no le ha valido, que a veces Ya, pasa, ¿vale? Entonces, al cambiar de donante, si la expectativa de ella es tener solo un hijo, ¿vale? Sí que empezaría poniéndome uno, ¿vale? Depende de sí. cuántos tenga, ¿vale? Pues al menos un par de transferencias de uno solo y si le da para congelar y pues luego puede ser más agresivo y ponerse dos si no se ha quedado. Pero en Claro. principio al cambiar de donante, si solo quiere tener un hijo, yo me pondría solo uno. Solo una. Vale. Y ya la última pregunta que nos dicen cómo es diferente el embarazo en cuanto a riesgos de un embarazo de mellizos a un embarazo único, eh, Sí. que, ¿Qué le ¿cuáles son los contamos, riesgos Eva? ¿Qué le contamos? adicionales? ¿Qué le contamos de un embarazo de mellizos? ¿Vale? Que hemos Las tenido dos, las dos. ¿no? ¿Vale? Pues, Claro, yo es pues que tuve eso. suerte y fue todo muy bien, pero oyes cada caso. Hay casos que son. Yo también tuve suerte, yo hice una diabetes gestacional, hice un retraso de crecimiento de uno de los dos, mi hija estuvo 15 días en la incubadora y rompí aguas en la semana 37. Evidentemente tiene mucho más riesgo, pero es un embarazo que también va a estar más controlado. Eh, a mí me molestaba cuando decían que el embarazo de gemelos o de mellizos era un fracaso de las técnicas de reproducción asistida, ¿vale? Porque yo digo, es que no han estado al otro lado de la mesa, no saben lo que a veces Bueno, pero cuesta. yo eso se lo he oído decir a médicos, ¿eh? No a pacientes, a, Claro, por a eso yo clínicas. también, yo te digo que se lo dicen médicos, Ah, que es vale, un vale, fracaso. vale, vale. Que los médicos consideramos, los que hacemos técnicas de reproducción asistida, que el embarazo múltiple es un fracaso de las técnicas. Sí. Pero yo como estéril que he sido y que me costó quedarme embarazada, porque ya te digo que fue a la tercera, yo haber tenido mellizos, yo para mí, quiero decir, ha sido una bendición. Yo no hubiera vuelto a pasar todo lo que pasé, creo, por tener un hijo más. No lo sé, quiero decir, no lo sé, porque yo lo pasé muy mal. Entonces, ¿qué es un embarazo más complicado? Evidentemente que tiene muchos más riesgos, evidentemente que por encima de ciertas edades se deben evitar especialmente que te quedes embarazada de dos porque tienes más riesgo de diabetes gestacional, lo que hemos dicho de retraso de crecimiento, de preeclampsia, evidentemente. Eh, actúa mucho pues el sentido común de quien te haga el tratamiento Mm, y, y luego, por otro lado, quien te lleve el embarazo, ¿vale? Que no te lo puede llevar cualquiera, pues tienes que tener unos controles más estrictos para que ante cualquier cosa que pase, pues se ponga remedio mucho antes. Pero también hay casos desgraciados que suceden con embarazos únicos. Quiero decir, hay RPMs de bolsas de niños que se van, que no sabes ni por qué ha pasado, fetos muertos, que no, bueno, quiero decir, no vamos a hablar ahora aquí de cosas desagradables, pero mm, quiero decir, yo no le veo ningún, vamos, que yo estoy encantada con mis mellizos. Yo animo a todas las mujeres, quiero decir, salvo a la que te dice que no, pues bueno, pues no, pues le pones solo uno, pero que evidentemente es un problema de salud pública, que hay que tender a que te quedes embarazado de uno solo, pero realmente cuando miras la tasa global de embarazo gemelar, es que es entre un 20 y un 22% las que se quedan embarazadas de dos cuando pones dos, o sea que tampoco es tanta gente la que se queda de dos. Y hoy en día pues tenemos técnicas para que esto no sea así. Yo, no sé, yo me dejo aconsejar, sobre todo en el momento de la transferencia, de la bióloga, ¿vale? O sea, la bióloga es una parte muy fundamental y te tiene que decir cómo ve las cosas para poner dos, tres o uno. Eso es fundamental. Y luego, evidentemente, pues si hay una pareja que te viene y te dice, yo solo quiero un hijo, pues le vas a poner solo un embrión y ya está, quiero decir. Y sabes que para llegar a lo mismo, pues a lo mejor te cuesta más número de transfers. Y es cuestión de seguir intentándolo. ya. Mm. Sí, sí, conozco ese proceso. De uno en uno, de uno en uno, lo conozco. Bueno, muy Claro, bien, pues nada, hasta que al hemos final te llegado. dices, ¿te comes dos? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, digo que eso, que vas de uno en uno hasta que al final te pones dos y es cuando te Y quedas me quedo de embarazada de los dos, dos. efectivamente, sí, sí.
Pero además mi hijo mayor también es de una transfer doble. O sea, yo solo me he hecho 3 transfer doble y en todas me he quedado embarazada. Ya, O sea que como que a mi cuerpo eso le gustaba. A mi cuerpo le gustaba lo de la claro transfer que sí. doble. Bueno, pues nada, Elena, que muchísimas gracias. Tú trabajas en tu clínica en Valencia, pero luego haces las Sí. funciones y algunas cosas más donde en otro sitio, ¿verdad? Me comentabas que vas a empezar Pues a... sí, actualmente en el hospital voy a empezar la colaboración con el hospital NISA, Virgen del Consuelo, de en Valencia. colaboración con el grupo Ginemed y, y espero que vaya Que vaya todo todo muy bien. fenomenal, quiero decir. Que vaya todo muy bien. Bueno, pues Sí, nada, muchísimas gracias a todas también por estar aquí con nosotras. Seguro que os ha parecido tan interesante como a mí. Y bueno, la verdad que es un lujo como pacientes tener un paciente, un médico para nosotras solas, dispuesta a contestarnos, sin, sin que le siente así un poco que a veces los médicos se quedan con todas nuestras preguntas, como Dios mío, lo ha leído todo en internet, que pues teméis a sí, los pacientes con tanta información de internet. sí, 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 Sí. totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero veros a todas en algún otro encuentro. Y nada, muchísimas gracias y os espero en creandounafamilia.net. La página web de Elena, os la recuerdo, www.doctoraelenapau.com y si no ponéis Elena Pau, ya sale en internet. Y nada, muchísimas gracias a Y todas. les invito a que personalmente, si quieren hacerme llegar algún email con cualquier otro tipo de pregunta, que encantada Vale, de me poderlas escribís a ayudar. mí y yo os paso el mail de Elena. Genial, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, seguro, porque es que una de las chicas nos ha contado su caso completo, pero como ya nos había preguntado varias veces, no le he podido dar paso porque había otras preguntas. Entonces igual nos lo quiere mandar y Vale, me lo mandáis a mí, a pues, eva@creandounafamilia.net y yo os paso el mail de Elena, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todas. Encantada. Chao, Elena. Vamos a parar.